Bienvenidos a Electrotecnia. El problema número uno para lo que es circuito RLC gráfico me dice lo siguiente. Una bobina de resistencia 30 ohmios, importante, ojo, bobina de resistencia 30 ohmios. Ya sé que toda bobina está asociada a una resistencia. Y me dice que tiene una resistencia de 30 ohmios y un coeficiente de autoinducción de 0,4 henrios. Quiere decir que L es igual a 0,4 henrios. Está conectado en serie con un condensador de 40 microfaradios. Quiere decir que esta bobina, y aquí voy a encerrar la bobina para que usted recuerde que esto es un solo elemento. Esto es una bobina. Me dice que está conectado en serie con un condensador de 40 microfaradios. ¿Qué más? A una tensión alterna senoidal de 220 voltios 50 hercios. Quiere decir que aquí hay una fuente de 220 voltios que tiene una frecuencia de 50 hercios. Prácticamente este sería el ejercicio. Usted ya ha resuelto problemas de esta forma, ¿sí? Entonces me pide calcular triángulo de resistencias, triángulo de tensiones, triángulo de potencias y la corriente del sistema. Entonces, lo primero que voy a hallar, obviamente usted ya sabe que es la corriente. Entonces me voy para allá. ¿Cómo hallamos la corriente? Primer paso, y estos son los pasos que usted ya conoce. Primero vamos a transformar estas reactancias en reactancia inductiva y reactancia capacitiva. Es lo que hacemos siempre. Transformamos cada uno de estos elementos, el inductor y el condensador, en una reactancia. La resistencia queda igual. Luego, ya con estas dos reactancias, yo puedo encontrar una reactancia total. La resistencia nuevamente queda igual. Y por último, ya con la reactancia total y la resistencia, ¿qué hallamos? Hallamos la impedancia. Y una vez que tenemos la impedancia, en este punto yo puedo calcular la corriente, porque corriente es voltaje sobre impedancia. Si quiero el ángulo, yo sé que es en el paso anterior, porque el ángulo es la tangente inversa de reactancia total sobre resistencia. Entonces, estos son los mismos pasos que trabajamos siempre. Vamos entonces a calcular primero la corriente, que es el dato que podemos hacer de forma directa. Entonces, primero, calculemos las reactancias. Paso 1, vámonos por acá. Reactancia inductiva y reactancia capacitiva, ¿a qué es igual? Recordemos la fórmula, 2 por pi por frecuencia por coeficiente L. Y reactancia capacitiva, 1 que divide a 2 por pi por frecuencia por capacidad C. Calcule por favor cuánto vale cada una de las reactancias inductivas y capacitivas. Tenemos una reactancia inductiva igual a 125.66 125.66 ohmios. Y tenemos una reactancia capacitiva igual a 79,57 ohmios. Obviamente hay que ir reemplazando los datos que nos dé el problema, obtenemos estos valores. Ahora, ya tenemos el paso 2, vámonos al paso 3, hallemos la reactancia total. La reactancia total es simplemente la resta de las reactancias, inductiva menos capacitiva. ¿Cuánto será esa reactancia total? Calcule, por favor. Tenemos una reactancia total que vale 46,09 ohmios. Tenemos ya el paso número, sería el paso número 1, paso número 2, y vamos al paso número 3. Encontremos ya la impedancia. La impedancia del sistema sería la raíz de R cuadrado, que no cambia, más reactancia total al cuadrado. ¿Cuánto sería la impedancia en este sistema? Calcule, por favor. Tenemos entonces una impedancia total del sistema que vale 54,99 ohmios. Y tenemos el paso de la impedancia y aquí yo ya puedo calcular entonces la corriente. Para la corriente vamos a emplear ley de Ohm y digo que corriente es voltaje sobre impedancia. Calcule, ¿cuánto vale la corriente en este sistema? Tenemos entonces una corriente de 4 amperios. Perfecto, hemos encontrado el punto B del ejercicio, 4 amperios. Ahora sí, vamos a la parte gráfica. Me pide hallar, voy a colocarlo aquí arriba a la derecha, el triángulo de resistencias. Para esto ya sabemos cómo va o cómo se forma este triángulo. Primero voy a dibujarlo. Voy a colocar el eje de las X, luego voy a colocar el eje de las Y y luego la hipotenusa. Aquí voy a cambiarle un poquito el color para que se diferencie. La hipotenusa. Ahora sí, ¿qué teníamos nosotros en la hipotenusa? ¿Se acuerda? Aquí teníamos la impedancia. ¿Cuánto vale la impedancia? Ya lo calculamos. 54,99 ohmios. Luego, ¿qué va en el eje de las Y?
Aquí va la reactancia total. ¿Cuánto vale la reactancia total? Ya lo calculamos también. Está por acá. 46.09 ohmios. ¿Y qué va en el eje de las X? Aquí va la resistencia. ¿Cuánto vale la resistencia? 30 ohmios. Y prácticamente hemos armado el triángulo de resistencias. Ahora vamos a trabajar con el triángulo de tensiones. Para calcular lo que es el triángulo de tensiones, vamos a tener claro qué va en cada punto. En la hipotenusa tenemos el voltaje de la impedancia, en el eje X tenemos el voltaje en la resistencia y en el eje Y tenemos el voltaje en la reactancia. Ahora, ¿cómo calculamos cada uno de estos voltajes? Pues bien, decimos que voltaje en la resistencia es igual a corriente por resistencia, por ley de Ohm. Luego el voltaje en la reactancia es igual a corriente por reactancia, nuevamente por ley de Ohm. Y por último, voltaje en la impedancia es corriente por impedancia. Entonces, ya tenemos la corriente y ya tenemos todos los datos de resistencia, reactancia e impedancia. Calcule, por favor, cuánto vale cada uno de esos voltajes para luego colocarlos en la gráfica. ¿Cuánto vale el voltaje en la resistencia? ¿Cuánto vale el voltaje en la reactancia? ¿Y cuánto vale el voltaje en la impedancia? Me dicen que tenemos en voltaje en la resistencia 120 voltios. Tenemos voltaje en la reactancia 184 voltios. Voy a redondear. Y voltaje en la impedancia 219 voltios. Repito, estoy redondeando. Entonces, conclusión. ¿Cuáles son los datos de mi triángulo? Voltaje en la impedancia 219. Voltaje en la reactancia 184 y voltaje en la resistencia 120. Obviamente voltios, ¿no? Las unidades. Voltios, voltios y voltios. Ahora, para el triángulo de potencias, recordemos la fórmula. Potencia activa P, que va en el eje de las X, es igual a I cuadrado por R. Potencia reactiva Q es I cuadrado por reactancia. Y potencia aparente S es I cuadrado por impedancia. Muy parecido a las fórmulas de voltaje. Entonces, calculemos cuánto vale la potencia S, la potencia P y la potencia Q. Calcule, por favor, cuánto vale cada una de esas potencias. Recordando, ojo, que la potencia activa es en vatios, la potencia reactiva es en voltioamperios reactivos y la potencia aparente es en voltioamperios. Calcule, por favor, cuánto vale cada una de esas potencias. Tenemos como potencia activa 480 vatios. Potencia reactiva, voy a redondear, 737 voltiamperios reactivos. Y potencia aparente 879. Entonces, llenando los datos, tenemos aquí en la potencia aparente 879 voltioamperios. Tenemos en la potencia reactiva 737 voltioamperios reactivos. Y la potencia activa 480 vatios. Y hemos calculado todos los triángulos. Triángulo de potencia, triángulo de tensiones y triángulo de resistencia, en conjunto con la corriente total del sistema. Para que practique en casa, usted por favor desarrolle el problema número 2, donde nos pide la corriente y así también el triángulo de resistencias, el triángulo de tensiones y el triángulo de potencias. Bueno, nos pide la impedancia del circuito, ese dato usted sabe que tenemos que calcularlo. Entonces el problema número 2 queda para que usted practique en casa. Hasta aquí el video de la sesión. Muchas gracias.